Gustavo Alegre. Estas y otras cuestiones de esta actualidad de hoy miércoles que vamos a analizar con las opiniones de nuestros analistas ya en el estudio en la capital estadounidense con Rafael Bernal. Es periodista mexicano, trabaja en Washington, en The Hill, el periódico de información en línea especializado en cuestiones políticas. Rafa, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y con el profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, analista político, el profesor Eric Langer. Profesor Langer, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. La mañana la comenzamos con esa mirada a las redes sociales por el anuncio del presidente Donald Trump. Un anuncio que da nombre a quien tiene que sustituir a John Bolton. La salida abrupta la semana pasada de este asesor de seguridad nacional, el tercero en 3 años, que ya tiene cargo, ya tiene nombre. Es Robert O'Brien. Se ha desempeñado como el enviado del presidente para cuestiones de rehenes en el Departamento de Estado. Es próximo al presidente Donald Trump, formaba parte de una lista de 5 o 6 nombres y él ha sido el elegido. La gran pregunta que esta mañana hemos escuchado ya en varios análisis políticos es cuál va a ser, sobre todo latinoamericanos, cuál va a ser la posición, cuál es la posición, Rafa, la visión de O'Brien en cuestiones de Latinoamérica y particularmente preocupa mucho Venezuela, que es un tema caliente en esta administración. Bueno, cabe la duda, no es tan bien conocido Robert O'Brien, Trump ya pasó por su época de nombrar generales para todo. Él al principio le gustaba nombrar generales, luego pasó por su época de nombrar gente un poco controversial, como Bolton. Y ahora está en una época, y lo vemos con O'Brien y gente como McAleenan en el Departamento de Seguridad Interior, como profesionales que vienen desde dentro, que puede ser que compartan sus opiniones. Ahora, en términos de Latinoamérica, no creo que haya demasiados cambios fuera de fortalecer un poco la retórica. El equipo que estaba dentro del Consejo de Seguridad Nacional, que lleva a cabo la parte de hemisferio occidental, sigue siendo el mismo equipo, no se han anunciado cambios ahí. El cambio realmente fue sacar a John Bolton, porque Trump y John Bolton nunca tuvieron buena relación y esa relación empeoró. Entonces se puede esperar fortalecimiento, sí, pero no hay mucho. Los colombianos van a ser quienes lleven a cabo el frente de la política respecto de Venezuela, porque son los más afectados en primer lugar, son los mejores aliados de Estados Unidos en la región y son los que le van a decir a Estados Unidos, francamente, qué se necesita, fuera de la retórica. Y los americanos no tienen demasiada capacidad en el rumbo, entonces yo creo que va a ser más o menos igual. Apuntabas una cuestión fundamental y es la de la relación personal, la química personal. Bolton era nombrado por Trump, probablemente por verlo con frecuencia y por la experiencia que tenía, pero por verlo con frecuencia en el canal que él acostuma a consumir para ver cómo le tratan, Fox News. Él era un comentarista de Fox News, había sido embajador ante la ONU y regresaba a la administración. Pero la prensa, los periodistas, sabemos que había una relación complicada, por decirlo menos, entre el asesor de seguridad nacional, el equipo de la Casa Blanca que asesora para el hemisferio occidental y el Departamento de Estado. La salida de Bolton fue leída en un primer momento como que Mike Pompeo ganaba el pulso. Y ahora el nombramiento es de un funcionario del Departamento de Estado que, si bien es enviado especial del presidente para un asunto muy concreto, viene de una cierta carrera diplomática. ¿Es una victoria de Pompeo? Yo creo que sí, sí es una victoria de Pompeo por varias razones. Uno, formaba parte del equipo del Departamento de Estado, entonces en ese sentido Pompeo ya lo conocía. No han ganado los otros candidatos, por ejemplo, el asistente a Bolton no ganó, tanto como el candidato del vicepresidente Pence tampoco ganó. Y en ese sentido me parece que Pompeo sí ganó, pero me parece más que todo que eso va a ser un nombramiento para que ya salga de las noticias el consejero, porque eso ya era demasiado con Bolton, porque además Bolton tenía una política muy definida que él ya había abarcado mucho tiempo y había tratado de
detener y no era la política de Trump. Mientras que me parece que O'Brien más bien es alguien que hace lo que Trump quiere. Trump ya ha trabajado con él con el asunto del rapper en Suecia y lo interesante es allá que hasta O'Brien fue al juicio allá en Suecia y se sentó al lado allá en la banca en el juicio y creo que eso le gustó mucho a Trump porque eso indicaba a Trump que O'Brien iba a hacer lo que él quería aunque se ponga en ridículo que lo habían visto de tal forma en Suecia. Entonces eso creo que le dio justamente la buena vista para Trump. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es alguien que no trae su propia agenda política y el problema de Bolton siempre fue traer su propia agenda política. Si bien tanto Bryan como Bolton son gente que inició, o bueno, Bolton inició su carrera muchos años antes, pero que realmente despegaron en la época del presidente George W. Bush, Bolton y Trump compartían muy poco en términos de cómo ven al mundo. Fuera de que ven a Estados Unidos y luego el resto del mundo, la manera de percibir eso es totalmente distinta. Y sí, O'Brien va a llegar, no es un tipo que los medios reconozcan, no es un tipo, digamos, es conocido de alto en perfil. los círculos internos de Washington, Sí. pero no en el mundo, en el ámbito mediático. Sí, no es alguien que está en Fox News todos los días, como lo era Bolton y como lo han sido algunos otros miembros de la administración. Sí, es un abogado también, entonces no es más legalista, me parece, lo ve de una forma más transaccional, no de una forma ideológica como veía Bolton, y creo que eso también va a hacer una diferencia. 7:06 de la tarde en Teherán, la capital de Irán. Esta mañana el presidente de Estados Unidos ha anunciado que ha instruido al Departamento del Tesoro a incrementar sustancialmente las sanciones contra el régimen de los ayatolá. ¿Qué está detrás de esta decisión? Que Estados Unidos asegura tener información, pruebas para acusar a Irán de estar detrás del apoyo que se prestó a los rebeldes yemeníes para llevar a cabo el atentado contra la refinería de Arabia Saudita, un país estrechamente aliado en la región junto con Israel de Estados Unidos. Estados Unidos está detrás, está apoyando a Arabia Saudí. De hecho, hoy ha llegado el secretario de Estado a Arabia Saudita para coordinar esa respuesta. Y en principio lo que estamos viendo, profesor, ya es una respuesta de sanciones diplomáticas. Hay quienes esperan una respuesta recíproca, es decir, si ha habido un ataque, Arabia Saudí podría perpetrar otro, lo cual podría llevarnos a una escalada. Muy probablemente Estados Unidos va a intentar frenar a su socio para imponer sanciones contundentes contra Irán que satisfagan esa ansia de devolver el golpe. Ojalá. Porque me parece que la guerra no conviene a nadie aquí, tanto por el precio del petróleo que se va a disparar y eso no le conviene a Trump con la reelección porque eso va a ser casi segura el declive económico dentro de Estados Unidos. Me parece que al mismo tiempo que entonces Irán obviamente va a sufrir, van a haber ataques terroristas en todos lados y va a ser totalmente, bueno, la situación dentro de todo el mundo se va a volver muy, muy tensa y muy difícil. En ese sentido, creo que Trump está diciendo a los árabes, bueno, en realidad, sí, yo les apoyo, yo tengo a los militares más fuertes del mundo, siempre es el látigo que él tiene, pero al mismo tiempo dice, bueno, en realidad no me conviene ahora, voy a poner sanciones a ver si eso es suficiente para ya el honor de los árabes, que importa mucho para los saudíes, se mantenga al mismo tiempo. Déjame compartir una teoría y Rafa me haces el análisis. Estados Unidos tendría hoy lo que en inglés se dice leverage, tenía capacidad de influencia por el apoyo que en un momento muy crítico para Arabia Saudí le dio Estados Unidos con la desaparición de Jamal Khashoggi, ese periodista que trabajaba para el Washington Post, que desapareció en el consulado de Turquía, en Estambul, y que Arabia Saudí está demostrado estaba detrás de esa desaparición.
Estados Unidos, a pesar de las críticas por la violación de derechos humanos, por la desaparición y el atentado a la libertad de expresión, por ser un periodista que trabajaba en un medio estadounidense, esta administración estuvo detrás de Arabia Saudí. Ahora Arabia Saudí le podría decir, oiga, necesito que me devuelva ese favor, no inicie una guerra porque no me conviene, no le conviene a nadie, pero no le conviene a mi reelección. Sí, bueno, curiosamente yo lo veo un poco como Arabia Saudí son los que están deteniendo a Estados Unidos, ¿no? Nadie quiere una guerra. Arabia Saudí ya tiene una guerra en Yemen. Lo que Arabia Saudí necesita más que nada es fortalecer más aún sus fuerzas armadas. Entonces es lo que ellos le van a pedir a Estados Unidos. Un ataque directo en contra de Irán podría ser contraproducente, sobre todo porque lo que realmente le funcionaba a los países del Golfo de iniciar una guerra entre los 60 hasta los 90, hasta la década siguiente, era que subía el precio del petróleo. Pero por las condiciones de producción de petróleo en Norteamérica, eso ya no se va a dar. Lo único que sucede es que bajan sus exportaciones y baja su flujo de capital. Entonces, sí hay un acuerdo y algo interesante de toda esta crisis es que ha transparentado mucho la relación entre Arabia Saudí y la administración Trump. Trump ha salido a decir, bueno, Trump o gente de la administración han salido a decir que esto fue como un 11 de septiembre. Y francamente, digo, no murió nadie. Sí, se destruyó una instalación industrial, pero no murió nadie. Que han salido a decir que los saudíes pagan en efectivo cuando se les da el apoyo. Eso transparenta mucho. Finalmente esa relación, entonces, sí, probablemente, o sea, el tema de Khashoggi entra dentro de la conversación, pero me parece que ambas partes están alineadas, Trump y los saudíes están alineados, que quieren hacer, digamos, un borlote, pero la guerra no les conviene. ¿Qué es un borlote? Un borlote, quieren hacer mucho ruido, pero una guerra más allá de tal vez algunos ataques muy específicos no les conviene a ninguna de las dos partes. Sí, estoy totalmente de acuerdo que no les conviene a nadie, como ya he dicho, pero también hay esa alianza tan interesante, tan estrecha entre Trump y los árabes saudíes. El problema es que Arabia Saudita, para empezar una guerra, necesita primero tener a sus aliados a su lado, a los otros árabes. Están más bien todos divididos por el problema de Qatar y todo eso. Entonces, tampoco el flanco, digamos, derecho de los árabes sauditas tampoco está bien. Entonces, en realidad están en una situación bastante débil y han gastado muchos recursos, especialmente con su fuerza aérea, a tratar de dominar Yemen, que no han logrado, que en realidad no es así. Además, hay un punto más, y eso es Trump fue a la elección diciendo que quería sacar a Estados Unidos de las guerras en el Medio Oriente. Quería que Estados Unidos ya no podía ser el policía del mundo, y más bien, si él sigue el paso de Arabia Saudita, si ellos sí quieren entrar y quieren entrar en guerra, está metiéndose en una guerra más en vez de salir de Afganistán, de Irak y todo eso. Entonces, de alguna forma sería completamente contradictoria si lo haría. Y un punto táctico que hizo el almirante Joe Sestak, que es uno de los candidatos demócratas a la presidencia menos conocidos, pero también es candidato. También es candidato. Wow, okay. Pero tiene un conocimiento táctico y estratégico muy bien como almirante, y fue jefe de portaaviones. Aparentemente el Golfo Pérsico es el peor lugar para meter un portaaviones en la época moderna, porque lo que más peligra un portaaviones son misiles de mediano alcance, que es lo que los chinos y los rusos han estado desarrollando mucho. En el Golfo Pérsico no hay dónde esconderse. Para un portaaviones es como meterse un callejón, es como meter un obús, un callejón a una pelea de cuchillos. La pelea de cuchillos te puede hacer daño. Son las 10:45 de la mañana en Washington. Iba a hablar de Israel, pero les propongo que vayamos a la pausa y al volver, con más del 90% escrutado,
no hay claridad sobre qué va a pasar con el futuro gobierno israelí. Ha habido elecciones y aún siguen contando. Ha sido una maratoniana madrugada en Israel. Vamos a hablarlo a la vuelta de este bloque comercial. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Si está inscrito en Medicare o piensa retirarse pronto, ahora es el momento de evaluar sus opciones de cobertura de Medicare. United Healthcare le puede ayudar. Y es que con un plan AARP Medicare Complete asegurado a través de United Healthcare, usted podrá obtener los beneficios de salud y estabilidad que busca. Los planes Medicare Advantage combinan la parte A y la parte B de Medicare, con la cobertura de medicamentos recetados de la parte D. Y más, todo en un simple plan por una prima mensual baja y en algunas áreas, sin ninguna prima en absoluto. Hay mucho que aprovechar con un plan AARP Medicare Complete, como chequeos anuales de rutina, exámenes preventivos y la mayoría de las inmunizaciones por un copago de $0. Cobertura para el cuidado dental, de la vista y de la audición de rutina. Además, United Healthcare cuenta con la red de atención médica más grande del país, incluidos los mejores médicos. Desde programar citas a buscar un especialista, ayudamos a facilitarle la atención que necesita cuando la necesita. Y lo que es aún mejor, por sus medicamentos usted pagará el precio más bajo que indica el plan, ya sea su copago o el precio de la farmacia. O si utiliza la entrega a domicilio, pague una cantidad tan baja como $0 por un suministro de 90 días de medicamentos de los niveles 1 y 2. Ahora es el momento de llamar e informarse sobre lo que United Healthcare puede hacer por usted. Nuestros agentes de ventas bilingües estarán felices de responder a sus preguntas. Si ya tiene Medicare o se retira pronto, llame a United Healthcare hoy mismo y aproveche un plan AARP Medicare Complete, asegurado a través de United Healthcare. Es lo que nos une, nos define y nos hace sentir orgullosos de lo que somos, de nuestras raíces, de nuestro idioma y lo que hacemos por el desarrollo cultural y económico de los Estados Unidos. Orgullosos de ser hispanos. Celebramos el mes de la herencia hispana y nos conectamos con nuestras historias, nuestras noticias, nuestras realidades. NTN 24, el canal de las Américas. En las tardes de NTN 24, toda la información que se genera en la industria del entretenimiento, la moda, el arte y la cultura, en Flash Fashion. Diferentes puntos de vista se contrastan alrededor de los temas más sobresalientes del día en Zoom a la noticia y el más completo panorama informativo del día, con opinión y análisis en el programa La Tarde. Solo por NTN 24, el canal de las Américas. Las cejas hermosas y abundantes resaltan tus ojos para una apariencia más juvenil, pero cuando se ven delgadas y desvanecidas, ¡vaya frustración! Presentamos Bella Brow, el revolucionario lápiz para cejas con microblading de Dream Look, que te da unas cejas hermosas, con volumen y un aspecto natural que dura hasta 3 días. Pintarlas o colorearlas no se ve tan bien, y el tatuado permanente duele. Pero el aplicador de precisión de 4 puntas de Bella Brow imita la apariencia real del vello para unas cejas más abundantes y con aspecto natural en segundos. Sujétalo y realiza movimientos simples y rápidos. Mira la diferencia que hace Bella Brow. Unas cejas más voluminosas pueden hacerte ver años más joven. Además, seca casi al instante. Su color no se corre y dura hasta 3 días. El secreto es el aplicador de precisión de 4 puntas de Bella Brow, que con cada retoque logra el aspecto estético y natural del vello, transformándolas en cejas perfectas, abundantes, definidas y más juveniles. Su fórmula hipoalergénica es a prueba de agua. Su color no se corre y dura hasta 3 días, pero se quita fácilmente con tu desmaquillante favorito. Solo tengo 2 palabras, simplemente fantástica. Es el mismo color de mis cejas. ¡Qué maravilla! Bella Brow es perfecto para cualquier edad, cualquier color y cualquier tipo de piel. Su color no se corre y dura hasta 3 días.
Bienvenida a mi vida, Bella Brow. Llama o visítanos en línea para obtener tu Bella Brow con microblading a elegir entre rubio, castaño, castaño oscuro o negro cenizo por el precio especial de descuento de solo $10. Bella Brow te garantiza unas cejas totalmente hermosas y con aspecto natural o la devolución de tu dinero. Como bono te daremos un segundo Bella Brow del mismo color. Solo paga un pequeño cargo. Son 2 Bella Brows por el precio de uno. Llama o visita comprabellabrow.com. Llama al 1-800-824-1456 o visita comprabellabrow.com. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa esta mañana a las 10:51 en Caracas. Nos fijamos también en la situación en Israel. Ha habido elecciones, las segundas en este año, después del fracaso en las negociaciones parlamentarias para llegar a un acuerdo que diera con un primer ministro. Benjamin Netanyahu no lo consiguió y en estas elecciones la cosa está muy ajustada. Tan ajustada que es muy probable que se produzca de nuevo un escenario en el que Netanyahu tenga problemas para formar gobierno. Esto al margen de si gana por la mínima o pierde por la mínima. Lo que dicen las encuestas con el más del 90% escrutado es que una coalición de partidos de izquierda se quedaría con el 56 escaños y una de derechas con 55. Y va de eso, imagínense. En cualquier caso, Netanyahu no lo tiene muy claro para poder revalidar como primer ministro. Y lo que está sobre la mesa ahora es el llamado que de madrugada hizo para que hubiese una coalición de partidos que garantice un gobierno fuerte. Hasta el punto que Netanyahu, como si estuviese de campaña, ha llegado a decir: prefiero perder todo a perder el Estado, como si el Estado estuviese en juego. Profesor. Eso es Netanyahu, que en realidad está socavando la democracia en Israel. Él quiere seguir en el poder el resto de su vida y creo que eso es un problema en sí. Pero sí, bueno, la otra cosa es que yo discrepo, que creo que la oposición a Netanyahu no es de izquierda, de verdad. Son de centro, derecha, más o menos, porque ha habido un cambio en Israel que la izquierda ya casi no cuenta nada. Y hay que siempre también mandar con partidos muy pequeños, radicales de alguna forma, ortodoxos o algo así. Entonces, en ese sentido, aún Bernie Gantz, que es el que se perfila como el primer ministro si no gana Netanyahu, también, por ejemplo, quiere tomar las tierras de Cisjordania para Israel, y eso es bastante grave también, porque lo que eso quiere decir que cualquier proceso de paz que podría haber ya nunca se va a dar con los árabes, porque los israelíes siguen tomando tierras de los árabes allá. Entonces, en ese sentido, creo que no importa tanto, excepto que Netanyahu, si es reelegido otra vez, va a socavar más y más la democracia, especialmente la libertad de prensa en Si Netanyahu no es primer ministro de nuevo, es una derrota, aunque sea moral, para Donald Trump. Sí, fuerte. Es una derrota para Donald Trump y le quita su aliado principal. Y a pesar de que sí es cierto, Benny Gantz también llegó con digamos, una postura de seguridad primero y democracia después, vemos otros temas que van a cambiar. Aunque Netanyahu quede como primer ministro, va a cambiar mucho la perspectiva política. Los partidos ortodoxos religiosos, que son los que más empujan a anexar estas tierras, van a verse un poco debilitados, porque este partido nacionalista, pero secular de Avigdor Lieberman, salió ganando varios asientos, y entonces va a estar dentro de un trato. El otro partido que ganó bastantes asientos, parece ser, es el partido árabe más grande de Israel, a tal grado que si se forma una coalición entre el partido de Gantz, de Lieberman y de Netanyahu, el partido de oposición y los líderes de oposición van a ser el partido árabe, y eso quiere decir que tienen en el Parlamento israelí, van a ser los que van a hablar en contra del gobierno, o sea, van a tener una plataforma, van a tener seguridad proporcionada por el Estado, van a ser oficiales del Estado de Israel.
Entonces, es un cambio total. Y sí, creo que el profesor tiene toda la razón, que esto viene de que Netanyahu, su desarrollo político ha venido de ser un hombre de centro derecha, de una centro derecha que se acabó de fortalecer por cambios, sobre todo demográficos en Israel a finales de los 90s, que se han seguido desarrollando. A ser un tipo que no quiere soltar las riendas, en parte porque, bueno, si suelta las riendas lo pueden meter a la cárcel, ¿no? Es una de las posibilidades que le puede caer encima. Pero esto es un paralelismo con la situación de Donald Trump en el 2020, si me permiten, y es que las acusaciones que pesan sobre el presidente Trump por obstrucción a la justicia, que hoy no le pueden incriminar porque es presidente de Estados Unidos, si dejase de serlo, también enfrenta un proceso que podría llevarle a algún tipo de sanción, y algunos dicen la prisión. Sí, exactamente, y creo que el paralelismo es muy interesante, no solamente la alianza entre los dos, sino también en ese sentido. Así que es sí algo bien interesante. No, y que se usan mutuamente como imágenes de campaña. Los pósters de Netanyahu por todo Israel, ahí sale con Trump. Y Trump usa a Netanyahu como parte de su campaña. Él es el presidente que al gusto sobre todo de los evangélicos más conservadores en Estados Unidos, ha permitido que Israel se vuelva un estado de ultra enfoque en la seguridad y ultra enfoque en el distanciamiento con los palestinos, por decirlo de manera amable. Vamos a cambiar de asunto. En Venezuela ha habido en las últimas horas varias noticias que nos han llamado la atención. Todo se deriva por la suspensión, el fin, el fracaso, pónganle ustedes el adjetivo que mejor crean que aplica, a el diálogo en Barbados. A partir de ahí se produce, por un lado, que la Asamblea Nacional, controlada por partidos de oposición al chavismo, deciden que, a pesar de tener un acuerdo para alternar el presidente de esa asamblea en función de los diferentes partidos y a lo largo de toda la legislatura, van a mantener a Juan Guaidó, que en virtud de esa presidencia de la Asamblea Nacional y de acuerdo a la interpretación de la Constitución que hacen, es el presidente encargado de Venezuela. El periodo acababa el 5 de enero, pero con esta decisión la alargan durante el resto de la legislatura, dicen, comillas, mientras dure la usurpación, cierro con las comillas. Esto por un lado. Por el otro, el régimen de Nicolás Maduro, en coalición con partidos minoritarios de oposición al chavismo, llega a un acuerdo para instalar una mesa de diálogo y liberar a algunos presos políticos, entre ellos Edgar Zambrano. Edgar Zambrano es una figura de confianza, estrecho colaborador, mano derecha, dirían algunos, de Juan Guaidó. ¿Cómo leer todo lo que se está moviendo en Venezuela? Creo que me acabas de preguntar la pregunta de los $64,000. En parte tiene que ver con las sanciones que se están imponiendo desde fuera y que es el juego político de cualquier dictadura, francamente. Es en qué momento sueltas un poco para que la oposición no salga a las calles y en qué momento agarras las riendas del poder para que la oposición no tenga poder real. Del lado de la oposición, bueno, lo que le está sucediendo a Guaidó y esto de tener que extender la asamblea es lo que más miedo o le tenían o le debieron haber tenido en su momento, que era que el movimiento de Guaidó no rindiera frutos rápidamente. Porque la credibilidad constitucional, aquí la que tenía varios elementos, aquí se borra un elemento más, que es el tiempo, y técnicamente bajo la Constitución que juró Guaidó, él ya no sería presidente de la Asamblea, por lo tanto no sería el presidente sustituto, su argumento jurídico se debilita, digamos. Y luego viene todavía, lo que viene es la Asamblea General de Naciones Unidas, donde Colombia va a meter una solicitud de sanciones fuertes pidiendo que básicamente se declare a Venezuela como un país que está auspiciando al terrorismo. Entonces eso va a ser, o sea, le viene de muchos lados a Maduro, pero Maduro y su equipo se han visto muy hábiles en saber administrar el poder que tienen poco o mucho.
Sí, el gobierno de Venezuela sigue en crisis, pero lo que ha hecho... ¿Cuál gobierno? ¿El de Maduro o el de Guaidó? Los dos, en realidad, ese es el problema. En primer lugar, bueno, el régimen de Maduro seguramente, pero siempre están en crisis, siempre salen de alguna forma, y me parece que la estrategia es que están dividiendo a la oposición. Eso es clarísimo. Entonces, con Zambrano afuera, entonces, bueno, sí, la fracción que sí trabajó con Maduro sí tuvo éxito, entonces está dando algo para ganar, para que entonces se fortalezca y así se vuelva más fuerte en contra de Guaidó para después tener elecciones legislativas. Entonces, es la estrategia clásica del gobierno que lo ha hecho ya muchas veces, y lastimosamente, en primer lugar, la oposición nunca está unida. La mesa de unidad hace muchos años ya, parece muchos años por lo menos, sí tenía alguna unidad, ya no la tiene, y más bien se ve esas grietas más y más, y como siempre Maduro sabe, bueno, no sé si es Maduro, pero el régimen de Maduro sí sabe explotar eso plenamente, corrompiendo a algunos aquí y allá, nunca se sabe, y hay también corrupción entre la oposición y ellos también se aprovechan de eso. Entonces, como se dice en buen inglés, it's a mess. Como siempre. En España lo traduciríamos como es un follón. Un follón, bueno, eso es bien español. Ya. No, y ese es el gran problema acá, que sigue el país muy, muy mal. La población sigue muriéndose de hambre, sin medicamentos, etcétera, y hay estas cosas que al final no llevan a nada nuevo, sino que sigue todo igual. Rafa, al principio comentabas en tu primer comentario sobre el tema de las sanciones. Precisamente en las últimas horas el Departamento de Estado y el Tesoro anunciaron nuevas sanciones contra dos hermanos de un empresario muy vinculado a lo que se llaman las cajas estas de alimentos, que son las CLAP, que utiliza el régimen de Maduro para obtener o mantener fidelidad entre algunos venezolanos que las necesitan. El empresario se llama Alex Saab y las sanciones anunciadas va contra sus dos hermanos, los hermanos de Saab, Amir Luis y Luis Alberto. Esto, además de un socio de Saab y otras 16 empresas. Y cuando veo estas sanciones me pregunto si realmente están surgiendo algún efecto. Tú decías, son consecuencia de, pero ¿estas sanciones realmente debilitan al régimen? Es difícil saber, sí debilitan al régimen en su conjunto, ¿no? Eso sí lo sabemos. Desde que empezaron las sanciones hasta ahorita, el régimen tiene que dar, digamos, más brincos para tener el flujo de efectivo necesario para pagar, sobre todo al ejército, que es lo que más le importa, francamente, a sus cuerpos de seguridad. Tienen que vender oro ilícito, tienen que básicamente hacer todo tipo de acrobacias financieras para tener ese dinero. Eso es en su conjunto. En lo particular es difícil saber porque, digo, tú lo cubres igual que yo, es casi una ocurrencia semanal o quincenal que se anuncian nuevas sanciones. Y si alguien está ayudando al régimen de Maduro dentro de la ley de sanciones de Estados Unidos, sí cabe y si los investigadores descubren que ese es el caso, es perfectamente apropiado nombrar más gente dentro de estas sanciones. Pero de ahí a que vaya a ser lo que tumbe a Maduro, yo la veo difícil. Cerramos. Sí, estoy de acuerdo que eso es más que todo simbólico en realidad. Lo que sí es verdad es ese programa CLAP, que es para dar comida a los pobladores de Venezuela, es una fuente de corrupción tremenda. Entonces, en ese sentido es bueno tratar de acabar con la gente que está manejando eso. Vamos a la pausa en este Club de Prensa de hoy, que estamos analizando la actualidad con las opiniones del profesor Eric Langer y del periodista Rafael Bernal. Ya regresamos. 5 y 8 minutos de la tarde en Madrid, España, cuando hay indignación, me atrevería a decir, mayoritaria entre los españoles por la falta de acuerdo entre los partidos del Parlamento, que han sido incapaces, tras meses de negociaciones, de llegar a un acuerdo, sea para apoyar a Pedro Sánchez, que ganó las elecciones, para formar una coalición alternativa o para simplemente abstenerse y permitir que haya gobierno. Lo que ha pasado es que tras el fracaso de esas negociaciones no hay una suma necesaria para que salga investido
Sánchez o cualquier otro candidato. Y el rey ha comunicado al presidente del Parlamento, la presidenta, que es necesario volver a convocar elecciones. Los españoles van a volver a ir a las urnas el próximo 10 de noviembre. Dicen los españoles que es una irresponsabilidad, así lo titula el editorial hoy del País, contundente, que carga contra los partidos, no contra las instituciones, distingue el rotativo madrileño, y que se hace eco también de ese malestar de los ciudadanos. No sé cómo lo veis, la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas lo que revela es que el Partido Socialista subiría, aunque no lo suficiente como para que cambiasen las cosas, y que el resto de partidos disminuiría su representación, pero al final la fotografía en el Parlamento sería similar. Les doy un dato, que lo leí esta mañana. La última convocatoria de las elecciones en España costó 139 millones de euros y se van a tener que volver a repetir las elecciones. Rafa. Bueno, es una locura hacer elecciones cada 2 semanas. El sistema no estaba diseñado, digamos, el sistema parlamentario contra los sistemas presidencialistas que tenemos en América parece un sueño hasta que sucede esto. Y realmente Pedro Sánchez tiene razón, mucha razón en la crítica que él le hizo a Podemos, uno de estos partidos anti-establishment, el de la izquierda. Es decir, básicamente la socialdemocracia en su conjunto ganó esta elección. Y no puede formar un partido porque no se pueden poner de acuerdo, porque el partido, digamos, nuevo anti-establishment no quiere ser parte de. Y el centro de derecha, Ciudadanos, también un poco lo mismo. Y el contraste que me hace mucho aquí es el contraste con Italia. Que en Italia el partido anti-establishment, estas 5 estrellas, por evitar que Matteo Salvini llegara a ser primer ministro, hizo un acuerdo con los socialdemócratas que se diseñó para oponerse a los partidos tradicionales. Pero realmente fue una idea de, bueno, nosotros llegamos aquí para que se pudiera gobernar y este acuerdo es para que se pueda gobernar. Y la verdad es que el movimiento 5 estrellas, que no era muy popular entre, digamos, la comentocracia, tomó un paso democrático muy fuerte que aquí estos partidos alternativos fueron incapaces de tomar. Sí, bueno, España también muchas elecciones y eso tampoco sirve porque yo creo que hay que tener así una institucionalidad que se ve por las elecciones. Pero también lo interesante es que lo que me fascina es que el Partido Socialista haya podido recuperar su lugar después de tantos años del Partido Popular, pero no puede gobernar justamente por eso. En ese sentido, eso se ve un poco también como ya hablamos de Israel. Quiere decir que hay 2 partidos casi de la misma fuerza. La izquierda aquí en este contexto es un poco más fuerte, la socialdemocracia, pero igual lo que vemos en casi todo el mundo es ese más o menos el 50 y 50% de la población, uno está por uno, otro, entonces no se pueden poner de acuerdo, y ese es el gran problema. Entonces ganan, y me disculpen que voy a cambiar hacia nivel mundial, ganan China, gana Rusia, todo eso, que más bien Rusia está fomentando eso también en Europa, y ganan los países más autoritarios, porque allá sí se cumplen las cosas como se debería, pero la democracia española, también otras democracias, vamos a ver, Brexit también, en Gran Bretaña están en crisis, y yo veo eso realmente a nivel mundial es un punto de quizás de inflexión. En este sentido, ¿las segundas vueltas son las soluciones? Quiero decir, en América Latina, los padres constitucionales de las naciones que decidieron el Estado, que en muchos casos, por lo que me han contado y he visto, tomaron el ejemplo de España, la legislación española, para inspirarse y hacerla propia, previeron que la hiperfragmentación de los parlamentos podía llevar a la ingobernabilidad. Esto lo vimos en Italia y, de hecho, entonces el primer ministro Matteo Renzi creo que intentó cambiar la Constitución, le salió mal y tuvo que dimitir. Pero en España el sistema estaba pensado para dar la alternativa a los 2 grandes partidos. A medida que la sociedad española se ha hecho más diversa y han crecido partidos, recordemos que España tiene una democracia desde el 78, es decir, que ya tiene casi 40 años de democracia. No podemos decir que es una democracia joven, claro, comparada con la del Reino Unido o la de Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Pero 40 años, 4 décadas, creo que tendrían que ser suficientes. Y en cambio,
cuando ha crecido la diversidad de la sociedad española, hay más partidos, los partidos siguen siendo igual de inmaduros o irresponsables como para no permitir que haya gobernabilidad. Entonces, le pregunto, profesor, ¿la segunda vuelta sería la solución? Sí, yo creo que es una posibilidad, porque entonces aclaran la cosa, porque solamente los grupos más fuertes no pueden estar dentro de la elección. Pero yo creo que en el caso español en particular, lo que se había contemplado es más bien la monarquía constitucional, que entonces el rey podría tener un rol bien importante y jugaba un papel sumamente importante justamente en los años 70, 80, cuando yo creo que el rey, en este caso el rey Juan Carlos, era muy importante en mantener la democracia en España, y esto se ha disminuido porque supuestamente la democracia se ha fortalecido, pero más bien yo creo que a veces se necesita un poder moderador de alguna forma, lo que en España ya no existe como antes. Claro, lo interesante es, usted tendrá mejor memoria que yo seguramente, que cuando usted ha dicho los partidos más fuertes, sí, este modelo de segunda vuelta no permitiría que, por ejemplo, hubiera una coalición de dos partidos en las que la presidencia del gobierno la tuviese el minoritario por un acuerdo entre ellos, como pasó en Alemania, y que permitió que un partido que era el tercero en representación parlamentaria acabase siendo el que tenía la ostentación del cargo de presidente o, en ese caso, sí, sí, canciller. Sí, el sistema de segunda vuelta digamos, es muy simple cómo funciona en sistemas presidencialistas. Y en los sistemas presidencialistas que no se ha impuesto la segunda vuelta, con la excepción de Estados Unidos por su sistema electoral diferente, se ha visto una disipación del poder resuelta ahora, como en el caso de México, por una concentración absoluta del poder. Pero sí, en el tema español, sí, o sea, deja uno sin palabras, literalmente, como que no se pueda llegar, es que no se puede llegar a un acuerdo, es imposible llegar a un acuerdo. No tienes un sistema como el israelí, está diseñado para, a partir de muchos partidos pequeños, construir un gobierno. En los sistemas europeos, fuera del italiano en algunas épocas, siempre estuvieron diseñados para tener estos dos partidos grandes. Y estos dos partidos grandes, digamos, la visión laborista y la visión de democracia cristiana, dejaron hace muchos años de ser representativos. Y sí es sano, digamos, que el crecimiento de nuevos partidos que representen ideologías más cercanas a las nuevas generaciones, pero si no negocian con los partidos que existen, pues entonces, ¿para qué están ahí? Sí, y creo que hay un asunto más, una dimensión más en el caso español, y esos son los partidos regionalistas, que ha cambiado mucho el cálculo de poder de alguna forma, y eso ha agregado algo que creo que no se había pensado cuando se construyó esa democracia española ya desde los años 70. Vamos a una nueva pausa en el programa Club de Prensa de hoy miércoles, en el que analizamos la actualidad con las opiniones del profesor Eric Langer y del periodista Rafael Bernal. Ya regresamos. 11:22 de la mañana en Washington. Nos fijamos en la respuesta que ha tenido el Departamento de Justicia al anuncio que hace quien fue contratista de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden, que decidió romper su contrato de confidencialidad y difundir información que afectó a la seguridad de Estados Unidos y creó una gran polémica por las prácticas de la administración estadounidense. Para evitar la acusación bajo la ley de espionaje de Estados Unidos y ser represaliado en un proceso judicial en su contra, que le podría llevar incluso hasta la pena de muerte, se refugió en Rusia, quien le dio cobijo solo en el ámbito de Moscú. En los últimos días ha publicado un libro, una autobiografía en la que por primera vez explica detalles de su decisión y, según el Departamento de Justicia, vuelve a difundir información que está bajo su contrato de no difundir secretos de Estados Unidos. Dice el Departamento de Justicia que busca recoger todos los fondos, todos los beneficios que ha generado ese libro y le pide a Edward Snowden que lo retire del mercado. Rafa. Curioso, el abogado de Snowden salió a decir que no hay ningún dato nuevo en el libro.
Yo no sé si a estas alturas sea simplemente porque sea verdad, que puede ser verdad, o porque quieren, si es que el Departamento de Justicia va a lograr exitosamente quedarse con los recaudos del libro, entonces quieren reducir las ventas para que el departamento, como en venganza. Pero francamente, o sea, lo que demuestra es que cuando uno se mete en contra del aparato de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, es cosa seria y no perdonan. Y seguramente va a haber críticas políticas, y van a decir que esta administración está tratando de delimitar los derechos de Snowden. La crítica hubiera sido lo mismo en contra de Obama. Esto realmente es un lente al funcionar del Estado y de cómo reacciona el Estado cuando se pone en peligro su información confidencial. El profesor decía en la pausa que están resentidos todavía, que publique lo que publique van a ir a por él. Sí, no sé si un Estado puede resentirse, pero sí, creo que eso es justamente aquí, no lo van a dejar nunca y eso es muy importante. Pero a mí me parece que, y yo tengo que tener cuidado aquí, mucha gente de inteligencia vive muy cerca de donde vivo yo, en mi vecindario, pero me parece que lo que hizo Snowden fue lo correcto en divulgar eso para dejarnos saber cuánta información tenía el Estado sobre nosotros, hasta los propios ciudadanos, y con eso se desató un enorme debate que todavía se está debatiendo y que ahora tiene que ver también con la influencia rusa y todas esas cosas. Y más bien me parece que hizo un gran bien al Estado, aunque sí divulgó secretos que entonces los servicios de China, Rusia, Israel, todos entonces tomaron en cuenta después eso. Pero sí, no van a dejar hacerlo, pero yo creo que él necesita vivir de algo. ¿De qué más va a vivir allá? Y aunque puede ser que obtenga las ganancias de lo que se ganó en Estados Unidos, quizás sí en Rusia o en China o en Francia, en otros lugares. Probablemente se traduzca rápido al francés. Los franceses leen mucho y sí, les interesa el tema. Yo no le daría muchas oportunidades al libro en Rusia o China porque no van a publicar. Snowden ha pedido asilo también a Alemania y a Francia. Alemania es una opción más insegura para Snowden, dado que Estados Unidos tiene una base militar y una relación militar muy estrecha, y este fin de semana leí una entrevista a raíz de la publicación del libro en el que Snowden expresaba un cierto temor a que agentes de la CIA pudiesen simplemente secuestrarlo, llevarlo a la base militar y, una vez en territorio estadounidense, porque esa base militar se rige por leyes y criterios estadounidenses, ser trasladado a Estados Unidos como quien no quiere la cosa. Pero Francia, la ministra de Justicia francesa, si bien no habló como ministra, sino a título personal, dijo que ella sí se mostraba partidaria de ofrecerle asilo. Y hay que decir algo de Estados Unidos y sus servicios de inteligencia. Sí, efectivamente no perdonan, están muy enojados con él, pero hasta donde sabemos, al menos con gente de alto perfil, no se salen de los lineamientos judiciales. O sea, y ellos irían, si quieren la extradición de alguien, como pidieron la extradición de este otro señor de Wikileaks, de Julian Assange, fueron con la justicia sueca, fueron con la justicia británica, trataron de negociar con los ecuatorianos. No hemos vuelto a hablar de Julian Assange desde que fue apresado. Pues es que el señor no ha hecho nada en 8 años. Porque todo el tiempo que estuvo de la pantalla. Pero no sabemos, sería interesante saber en qué punto se encuentra ese proceso de solicitud de extradición. Asumimos que está en buen estado de salud y relativamente dentro del sistema. No empieza a difundir fake news. Digo, esa es la presunción. Y la diferencia, lo que quería distinguir es que no es como los servicios de inteligencia de Putin, que no se quitan las penas a la hora de asesinar, secuestrar o hacer cualquier cosa ilícita con tal de cumplir su misión. Sí, espero que nunca se llegue a cruzar esa línea de parte de Estados Unidos, porque es parte de lo que le da credibilidad como líder mundial. Sí, pero Francia también tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Entonces, lo primero, si Snowden se iría si se va
a Francia, lo primero que va a hacer Estados Unidos es apelar y tratar de sacarlo allá y extraditarlo. Aunque con ciertas limitaciones, porque recordamos el caso de Roman Polanski, que lleva toda la vida viviendo en Francia por una acusación que mantiene en Estados Unidos. En California. Y eso, pero nunca podrían extraditar. Lo que pasa, profesor, y tengo que terminar, podría. pero cuando se produce un proceso de extradición, en última instancia es el presidente del país quien la acaba autorizando. La justicia puede decidir una cosa u otra, pero la extradición final la decide el Ejecutivo. No, yo creo que el Poder Judicial. Bueno, queda al aire la pregunta. Vamos a buscarla y mañana intentamos dar respuesta. Aquí terminamos nuestro club de prensa de hoy con las opiniones del profesor Eric Langer y el periodista Rafael Bernal. Gracias por sintonizarnos. Que tengan una feliz jornada.